Hola a todos. Bueno, pues vamos a intentar que las dudas que tenéis con todos estos asientos de compra y venta, pues con una serie de vídeos que voy a ir haciendo durante el fin de semana, pues se queden un poco resueltas, ¿vale? Ya os daréis cuenta que todos los asientos que son de la misma forma, por ejemplo, una compra con transporte siempre se hace de la misma forma, una venta con descuento siempre se hace de la misma forma, un anticipo siempre funciona igual, lo único que cambian son los números, los envases y embalajes siempre funcionan de la misma manera. Pues bueno, una vez que hayáis hecho 4 o 5 de cada tipo, pues veréis que siempre es lo mismo y que no tiene ninguna dificultad, es simplemente cuestión de ponerse y bueno, y preguntar, por supuesto, las dudas que tengáis. Ya os dije, también podéis preguntar bien mandándome un correo o bien por los comentarios de Classroom y yo pues en cuanto pueda os respondo. Yo siempre respondo, así que aprovechadlo, ¿vale? Bueno, pues empezamos con estos asientos que son de compra, son muy sencillitos. Entonces vamos a dividir aquí la pantalla en dos partes y aquí vamos a ir haciendo los asientos del diario. Aquí vamos a hacer los cálculos que hay que ir haciendo. Entonces empezamos con el A. Dice, compramos mercaderías al contado por 850 € más IVA del 21%. En la propia factura se consigna un descuento comercial del 5%. Los gastos de transporte incluidos en la factura ascienden a 30 € más el 21% de IVA. Bien, lo primero, como nos están diciendo que la compra es al contado, pues ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros registremos la compra, pues lo que vamos a hacer es pagarla por banco o pagarla por caja. Da igual, al contado es cualquiera de las dos maneras, bien en dinero en efectivo o por una transferencia bancaria, ¿vale? En segundo lugar, tenemos una compra, pero esta compra tiene descuentos, tiene el transporte también. Entonces, según la norma, el valor de la compra sería el valor de la mercancía en sí, que son las mercaderías, que son 850 €, pero también hay que añadir todos los gastos necesarios para que esa compra llegue al almacén de la empresa compradora, bien, y hay que descontar pues los descuentos que estén incluidos en la factura. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer es calcular el valor de esa compra. Entonces, valor de la compra. En primer lugar, la propia compra en sí. La propia compra en sí son 850 €. Hay que añadirle los gastos necesarios para que la compra llegue al almacén, siempre y cuando corran por cuenta del comprador, ¿vale? El transporte de una compra por cuenta del comprador supone un mayor valor de la compra. Pero antes vamos a fijarnos en el descuento. Nos dice que en la propia factura se consigna un descuento comercial del 5%. Ese descuento, por estar incluido en factura, lo que va a hacer es restar el valor de la compra. O sea, el importe del descuento se va a restar del valor de la compra. Tenemos dos maneras de hacerlo. Como nos dicen que el descuento es del 5%, pues nosotros calculamos el 5% de 850 y luego pues ese valor lo restamos. O multiplicamos por 0,95 y nos sale ya directamente el valor descontado, como decíamos ya en clase. ¿Por qué? Pues porque si tú te están descontando el 5%, estás pagando el 95%. Luego tú haces el 95% de 850 y ya te sale directamente el valor que tienes que pagar. Entonces, 850 por 0,95 sale 807,50. Bien. ¿Por qué he hecho el descuento antes que sumar el transporte? Porque el descuento se hace sobre el valor de las mercaderías, no sobre el valor del transporte, ¿vale? Entonces primero hago el descuento y una vez que ya tengo el descuento hecho, ahora le voy a sumar los 20 € de transporte. Y entonces me sale 827,50. ¿Vale? Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el valor de la compra, el descuento realizado, que lo que hace es restar del valor de la compra, y el transporte, que lo que hace es sumar. Por lo tanto, el valor final de la compra sería este importe de 827,50, si no me he equivocado en nada. Voy a repasarlo. 807,50 más 20, pues perfecto. Ah, no, es que no son 20, son 30. Vale, perdón. Entonces, si son 30, esto cambia aquí.
y aquí serían 837,50. Bien, bueno, pues ya corregido esto, ya sabemos lo que tenemos que poner en la cuenta de compra de mercadería, es decir, este importe iría a la cuenta 600. Una vez que tenemos ya el valor de la compra, pues esta compra está sujeta a IVA y nos dicen que el IVA es el 21%. Bueno, pues para calcular el valor del IVA, lo único que tenemos que hacer es calcular el 21% de 837,50. ¿Esto cómo se hace? Pues multiplicando 837,50 por 0,21. ¿Y cuánto nos da? 837,50 por 0,21 nos da 175,87. Bueno, pues esto será el IVA, que en este caso será un IVA soportado porque es un IVA de una compra. Entonces esto irá a la cuenta 472. Y ya podemos empezar a hacer el asiento. Tendríamos en el apartado A, debe y haber. Entonces, en el debe anotamos el gasto y el IVA soportado. Todos los gastos, salvo descuentos, se anotan en el debe. Entonces, en la cuenta 600 pondríamos 837,50. En la cuenta 472 pondríamos 175,87. Y como nos dicen al contado, bueno, pues ya cada uno elija si pone banco o caja. Cualquiera de las dos yo la daría por válida. Yo voy a poner banco porque hoy en día es más normal un importe de 1000 y pico euros, que es lo que va a sumar estos dos importes. Lo más normal es pagarlo por banco, pero bueno, poner caja tampoco pasa nada. Entonces sumamos los dos importes porque nosotros, ¿qué le debemos al proveedor? Pues le debemos el importe de la compra y el importe del IVA. Y entonces esto sale 1013,37. Y ya tendríamos hecho el asiento del apartado A. Bien, no tiene ninguna dificultad. Todos los que sean compra, descuento y transporte se van a hacer así. Bueno, vamos a pasar al B. Entonces, para eso vamos a borrar aquí y vamos a hacer aquí los cálculos del B. Si queréis repasar estos cálculos, pues paráis el vídeo y lo podéis ver todas las veces que queráis. Bueno, en el apartado B nos dicen lo siguiente. Compramos materias primas a crédito por valor de 1.210 euros, IVA del 21% incluido. Aquí es incluido, aquí no es más IVA como antes. En la figura, en la factura figura un descuento por pronto pago del 10%, los gastos de transporte incluidos en la factura ascienden a 75 euros, IVA del 21% incluido. Es decir, aquí el IVA tanto de la compra como del transporte ya está incluido. Entonces tenemos que sacar nosotros cuál es el importe sin IVA, como hicimos ya en clase, dividiendo entre 1,21. Entonces, lo primero de todo, vamos a sacar esos importes sin IVA. El importe sin IVA de la compra, pues sería el valor de la compra con el IVA incluido, que dividimos entre 1,21. Y esto sale 1000. El valor del transporte sin el IVA, pues sería 75 entre 1,21. Y esto sale 61,98. Bien. Entonces ya tenemos, es como si me dijeran que se ha comprado por 1000 euros más IVA. Entonces eso serían los 1.210 ya con el IVA incluido, y que el transporte son 61,98 más IVA. Entonces, cuando a ese 61,98 le añadamos el IVA, pues ya obtenemos los 75, ¿vale? Bueno, entonces, como nos dicen también que hay un descuento por pronto pago del 10%, y el descuento solo se aplica a la mercancía, en este caso a las materias primas, y no al transporte, pues lo primero que vamos a hacer es de estos 1000 euros que suponen las materias primas, vamos a descontar ese descuento, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues si el descuento es del 10%, pues pagamos el 90%. Luego multiplicamos esto por 0,90 y nos va a dar 900. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto sería el valor de la compra? Valor de la compra sería, pues los 900, que es la compra en sí, ya con el descuento incluido,
más los 61,98 del transporte. Recordamos que los gastos de transporte en una compra forman parte de la compra, aumentando el valor de la compra. Entonces, pues simplemente se suma y sale 961,98. Este importe es el que vamos a poner en la cuenta de compras de materias primas, que es la 601. Una vez que tenemos ya la base de la compra, eso es el valor de la compra, pues que tenemos que calcular el IVA. Entonces el IVA de la compra sería, pues, hacer el 21% de 961,98. Esto es 961,98 por 0,21, lo cual sale 202,02. Entonces este importe será el que pongamos en la cuenta 472 de IVA soportado. Ya lo tenemos todo para hacer el asiento. Nos venimos al libro diario y ponemos este importe en el debe, al ser un gasto, en el debe, 961,98. El importe del IVA, 202,02 en la cuenta de IVA soportado. Y en este caso, como si me dice expresamente que se deja a crédito, es que se deja de ver al proveedor. Por lo tanto, ese pasivo que tenemos, esa deuda con el proveedor, la reconocemos en el haber, en la cuenta de proveedores, por la suma de estos dos importes, 961,98 más 202,02, y esto nos sale 1164. Bien, si no me estoy equivocando en nada, si me equivoco en algo, como me ha pasado antes con lo de los gastos de transporte, en el apartado A que puse 20 y eran 30, bueno, pues me lo vais diciendo, ¿vale? En los comentarios, si detectáis algún error, por favor decidme, porque yo no estoy exento de equivocarme. Yo no soy un robot y me puedo equivocar como cualquiera. Bien, pasamos entonces al apartado C. Vamos a borrar los cálculos y empezamos con el C. En el apartado C, pues nos están diciendo que se compran mercaderías a crédito por 2.500 más el 21% de IVA. Los gastos de transporte son 20 euros más el 21% de IVA. En la factura figura un descuento por defecto de calidad del 15% y pagamos al contado los gastos de transporte. Bien, si pagamos al contado los gastos de transporte, se entiende que el resto no lo pagamos al contado, ¿vale? De hecho, es que no es que se entienda, sino que es que nos están diciendo aquí que la compra de mercaderías es a crédito, pero los gastos de transporte se pagan al contado, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero de todo, valor de la compra. El valor de la compra será, en primer lugar, 2.500 que valen las mercaderías. Como hay un descuento por defecto de calidad del 15%, estamos pagando el 85%, como está incluido en la factura, va restando. Pues entonces sería 2.500 por 0,85, que sale 2.125. Y ahora a esto le tenemos que sumar los gastos de transporte. En este caso, si son 20 euros, entonces sería 2.145. Esto es el importe que tendremos que poner en la cuenta. Son mercaderías, pues 600. Este es el valor de la compra. En segundo lugar, el IVA. El IVA sería el 21% de 2.145, obviamente. ¿De acuerdo? 21% de 2.145. Ya sabéis que es 2.145 por 0,21. Y esto sería 450,45. ¿Vale? Entonces esto es lo que tendremos que poner en la cuenta 472. Sin embargo, claro, aquí hay parte que se paga al contado, que es el transporte, y la otra parte que se paga, que no se paga, que se deja a crédito. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar un poquito y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué parte vamos a pagar al contado y qué parte no vamos a pagar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el total de la deuda.
por un poquito más abajo, total deuda. Total deuda es muy fácil, es el valor de la compra más el valor del IVA. Esto me da 2.595,05. Bueno, pues de aquí una parte se va a pagar al contado, que va a ser exclusivamente el transporte, y la otra parte se va a dejar a crédito. Entonces, ¿qué vamos a pagar al contado? El transporte. ¿Cuánto es el transporte? 20 euros, pero 20 euros más su IVA correspondiente. Entonces, al contado va a ser 20 más el IVA de 20. ¿Cuánto es el IVA de 20? El IVA de 20 es 20 por 0,21. Entonces esto será 20 más 20 por 0,21. Y esto nos da 20 más 20 por 0,21, 24,2. 24,20 mejor, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a pagar al contado, ¿vale? Nos lo dice, pagamos al contado los gastos de transporte. Se entiende que con su IVA correspondiente, ¿vale? Entonces esto lo pondremos, bueno, en un importe pequeño y lo podéis poner si queréis en la cuenta 570. Si lo ponéis en la 572 no pasa absolutamente nada. Y luego, ¿qué vamos a pagar a crédito? Bueno, a crédito no lo pagamos, lo dejamos a deber, ¿no? A crédito pues sería el resto. Es decir, si nuestra deuda es de 2.595,05 y estamos pagando al contado esta parte, pues la diferencia es lo que dejamos a deber. 2.595,05 menos 24,20 y esto nos da pues 2.570,85. Esto es lo que dejamos a deber, por lo tanto esto es lo que pondríamos en la cuenta 400. Entonces ya lo tenemos todo. Ya vamos simplemente colocando los importes en el asiento del diario. Entonces cuenta 600 en el debe 2.145. Entonces sería cuenta 600. El importe del IVA 450,45 en la cuenta 472, eso también en el debe. Y ahora el pago y la deuda en el haber. Entonces 570 o 572, como cada uno quiera, 24,20. Y en la cuenta 400, la deuda que queda pendiente con el proveedor, 2.570,85. Y ya tendríamos hecho el asiento 3. Bueno, y finalmente pasamos al último, el asiento D. Borramos todo esto de aquí. Y el asiento D pues tiene una novedad. Tiene una novedad porque hay un gasto que es un poco especial. Ahora comentamos. Bueno, vamos a leer primero el enunciado que nos dice. Compramos mercaderías al contado por 1.800 euros más el 21% de IVA. En la factura figura un descuento por pronto pago del 3%. Los gastos de transporte ascienden a 60 euros más el 21% de IVA. Y un seguro de transporte por valor de 20 euros. Pagamos todo en efectivo. Bien, aquí cuando me dicen en efectivo, sí voy a considerar caja, ¿vale? Cuando me dicen al contado, puedo considerar caja o banco, pero efectivo es dinero en metálico. Entonces, bueno, vamos a considerar que se paga todo por caja. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la compra. Voy a bajar un poquillo. Ahí. Valor de la compra. Sería, en primer lugar, el valor de las mercaderías, 1.800. Luego tenemos un descuento por pronto pago del 3%. Como está incluido en la factura, va restando. Pues entonces,
multiplicamos esto por 0,97, ¿vale? Nos descuentan el 3, pagamos el 97 y sale 1.746. Y ahora tenemos que tener cuidado porque nos dicen que hay unos gastos de transporte, esto ya sabemos que hay que sumarlo, pero que también hay un seguro por valor de 20 euros. El seguro supuestamente es un gasto necesario también para que la mercancía se encuentre en el almacén del comprador. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las mercancías que se transportan son frágiles y necesitan un seguro por si acaso pues se rompen durante el camino. Bueno, pues ese seguro es un gasto necesario y por lo tanto también va aumentando el valor de la compra. Luego tendremos que sumar esos 20 euros del seguro. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué nos quedaría? Nos quedaría pues 1.746 más 60 más 20. Y esto nos sale 1.826. Esto sería el valor de la compra. Es decir, esto es lo que iría a la cuenta 600. ¿Vale? Pero cuidado a la hora de calcular el IVA. Porque el IVA no lo vamos a calcular de 1.826, sino de 1.806, que es lo que me da este importe más este importe. Esos dos importes suman pues, 1.806. ¿Y por qué el 20 lo dejo fuera? ¿Por qué no le hago el IVA al 20? Pues porque es un seguro y los seguros no están sujetos a IVA. Por lo tanto, forman parte de la compra, pero no forman parte de la base imponible del IVA. Entonces, a la hora de calcular el IVA lo tengo que excluir. Entonces, yo ahora digo 1.806 por 0,21, que sale 379,26. Y esto será lo que tenga que poner en la cuenta 472. ¿Vale? Y claro, le calculo el IVA a lo que esté sujeto a IVA, a lo que no esté sujeto no. Entonces, estos 20 euros, voy a poner aquí, el seguro no está sujeto a IVA. Por lo tanto, no se le calcula el IVA. Bien, y como se paga todo en efectivo, pues directamente ya podemos hacer el asiento, ¿no? Sería, debe haber, la cuenta 600, pues pondríamos 1.826, es decir, el seguro sí forma parte de la compra, pero no forma parte del IVA. Cuenta 600, 379,26 en la cuenta 472. Y dicen efectivo, pues voy a poner caja, que sería pues la suma de los dos. 1.826 más 379,26, 2.205,26. Y así quedaría hecho este último asiento. Como veis, pues son asientos todos muy similares. En unos va el IVA incluido, en otros no. Tenéis que tener cuidado si sale algún seguro porque hay que excluirlo, no de la base de la compra, pero sí de la base del IVA. Pero ya veis que son todos muy similares. Valor de la mercadería, le quita el descuento, le suma los gastos de transporte, de seguro o de lo que sea, le haces el IVA a lo que corresponda y luego pues ya según te digan que se paga a crédito, pues entonces, perdona que me está sonando el teléfono así de repente. Y a ver si... ya está. Bueno, ha sido cosas del directo. Que eso, que luego, pues, simplemente teniendo cuidado de que se le haga el IVA a lo que corresponda, pues, no hay que tener ningún inconveniente. Y luego ya la contrapartida en el haber, pues sería, pues, bancos, cajas, proveedores, ya si me dicen al contado, a crédito, pues eso ya lo sabéis, ¿vale? Bueno, pues espero que estos ejercicios sirvan para aclarar un poco más la idea. Intentaré pues durante el fin de semana subir algunos más de todos los tipos de asientos que hemos ido viendo durante esta semana, ¿vale? Ánimo, no es tan difícil, estoy abierto a que me preguntéis todas las dudas que tengáis y ya veréis que os vaya a llevar una sorpresa grata en el examen porque esto es siempre igual. Esto una vez que cojan la mecánica es siempre igual, ¿vale? Venga, mucho ánimo y nos vemos en clase.